Nos hace falta una distancia, ¿ok? ¿Por qué no la tenemos? ¿Dónde vamos a fijar el punto 2 de difusión? Pues es un punto arbitrario, ¿sí? Vamos a fijar el punto 2, el punto 2 de difusión, o sea, eh, vamos a llamarle que en el punto 2 hay un PA2, ¿sí? Aquí muy cerca sería el punto 1 y lejos de la superficie sería el punto 2, ¿ok? Entonces, en el punto 2, ¿qué concentración de A vamos a tener? Cero. ¿Están de acuerdo que como está fluyendo este gas B, que está puro, o sea, solamente está constituido por moléculas de B? Por lo tanto, si yo me alejo lo suficiente de la superficie, voy a notar que las concentraciones que voy a medir de ese gas, pues van a ser cero. Aparte porque siempre se está recambiando, como este está fluyendo en este sentido, pues siempre hay un recambio de B puro. Entonces, si yo me alejo de él, de la superficie, pues voy a encontrar algún punto en el cual la presión de A2 va a ser cero, o sea, no va a existir A2. Ahora, ¿qué tanto me tengo que alejar de la superficie para llegar a esa concentración de cero? Pues no lo sé, no sé la distancia que me tengo que alejar de la superficie para poder establecer este punto 2. ¿Ok? Pues en muchos casos no tengo esa distancia. Por ejemplo, cuando estemos estudiando la difusión, por ejemplo, en un caso de la superficie de un lago, para la vaporización del agua, eh, en, en muchos casos, pues no tenemos esta distancia de difusión, porque, bueno, como es un gran volumen y está fluyendo, pues, ¿qué distancia de difusión voy a tomar? Generalmente, pues no lo sé, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Bueno, tengo que utilizar los coeficientes de transferencia de masa. De hecho, el problema me da un coeficiente que es K'Y, ¿ok? K'Y. ¿Cómo se determina experimentalmente este coeficiente? Bueno, a través de la medición de parámetros que no corresponden a la transferencia de masa. Es decir, a partir de datos, por ejemplo, de qué velocidad tiene este gas, el régimen de flujo de este gas, es decir, el número de Reynolds, y algunas ecuaciones que, en la que intervienen algunos números adimensionales, yo puedo estimar este coeficiente. Entonces puedo llegar hasta este coeficiente a través de mediciones de transferencia de momento. Y una vez que yo llegue hasta esto, pues ya puedo estimar el flux de transferencia de masa sin necesidad de estimar la z, la distancia z, o inclusive la difusividad. Pero bueno, en algún punto de las ecuaciones sí tenemos que meter la difusividad. Pero, por ejemplo, aquí la distancia que no conocemos, pues si lo estudiamos solamente con transferencia de masa, pues es un poco difícil. Tendríamos que saber exactamente la distancia. Pero si no la conocemos, pues lo podemos estimar a partir de otros datos, ¿ok? A partir de datos de transferencia de momento o transferencia de calor. Podemos estimar eh, pues el flux. Entonces nos dan este valor ya de coeficiente de transferencia de masa. En las próximas clases, pues lo que vamos a estar haciendo es llegar hasta este coeficiente a través de justamente mediciones de transferencia de momento con las analogías a la transferencia de masa. Me dicen que bueno, tengo que utilizar este coeficiente y me piden a partir de esto estimar el valor del flux. Este coeficiente, ¿para qué está dado? ¿Qué información me da? Contradifusión equimolecular. Ajá. Fracción mol. Entonces, bueno, exactamente. Es contradifusión equimolecular por tener esta coma que me indica que es contradifusión. Y como TN es Y, es fracción mol para gases.
¿ok? Entonces, lo podríamos utilizar así como tal para estimar NA o lo tengo que transformar. Se puede usar así, ¿no? Nada más había que encontrar las fracciones. Mm, ¿Por qué no lo podría utilizar así? ¿Qué tipo de difusión está ocurriendo en mi sistema? ¿Está ocurriendo aquí una difusión, una contradifusión equimolecular? Mm, No, es unimolecular. Es unimolecular porque el vapor del componente A que se está evaporando está pasando al B, pero B no está difundiendo hacia acá. De hecho, B siempre hay un recambio, ¿sí? Siempre vamos a tener aquí B puro y no vamos a tener pues difusión en este otro sentido. Aquí siempre se está evaporando y sobre la superficie siempre vamos a tener una condición de saturación del componente A. No estamos viendo que B difunda hacia acá, ¿ok? Al menos en la situación que estamos analizando. Entonces, este coeficiente no me sirve. Tengo que cambiarlo a un coeficiente que me sirva para el experimento que estoy manejando. Que en este caso sería transformar esto a, eh, pues, que estuviera como difusión unimolecular. O sea, que uno difunde en B que no está difundiendo. Entonces lo que voy a hacer es tomar las relaciones que ya hemos visto para transformar este coeficiente. ¿En qué unidades quieren manejar todo esto? ¿En fracción mol o en presión? En fracción. En fracción mol. Entonces vamos a calcular estas concentraciones en fracciones en mol. Les ayudo con la de A2. eh, Y2 es 0. Este es 12. Sería 0 fracción mol. ¿Cuál sería la fracción mol de PA1? O sea, del punto 1, Ya1. ¿Cómo lo calculan? Sea uno entre PT. Exactamente, con la PA1 entre la presión total. Y lo vamos a calcular con los datos que tenemos, que sería 0.2 atmósferas entre la presión total, me dice que son 2 atmósferas. Entonces, bueno, aquí la fracción mol me da de 0.1. Ya tengo las fracciones mol en los dos puntos. Aquí, pues, como en el punto 2 no hay componente A, estamos diciendo que es cero, ¿ok? Y en el punto 2 pues es simplemente con esa ecuación. Ahora, eh, voy a ir a buscar la relación de coeficientes que me describa perfectamente cómo voy a cambiar un coeficiente a otro. A ver, aquí lo tenía. Entonces, yo observo que tengo este coeficiente K'Y, ¿ok? ¿Y a cuál coeficiente lo quiero cambiar? ¿Cuál me servirá? AKY. Calle. Voy a, ajá, exactamente, a necesitar calle. Entonces, voy a tomar esta parte y lo voy a igualar con esta otra parte de aquí. Y de esa manera voy a tomar la conversión. Entonces, para transformar de un coeficiente a otro, pues tomo sería ky, ky por y b medio logarítmico va a ser igual a k prima y. Entonces, bueno, con esta relación de los coeficientes este, voy a cambiar de un coeficiente a otro. Entonces, despejo de aquí, pues ky, y me queda que k prima y entre y b medio logarítmico me va a quedar pues ky como tal. Ojo, aquí una observación
Para el cambio de unidades, al menos en estas ecuaciones, en esta relación de coeficientes, algunas veces es un poco difícil el análisis de unidades. Entonces, porque bueno, hay algunos truquitos que hay que utilizar para el cambio de unidades. eh, Así como el que utilizamos de que B, la presión total es muy parecida a la presión de B. Bueno, algo similar ocurre en en estas relaciones para pues poder hacer el análisis de unidades. Y algunas veces no nos van a quedar tan directamente. Entonces, lo que he encontrado para pues facilidad de ustedes es que a las fracciones en mol, yo sé que tienen unidades, pero para hacer estas relaciones vamos a considerar que no tienen unidades, ¿ok? Entonces, es simplemente para realizar el cálculo. Obviamente, pues todas estas relaciones tienen un análisis de unidades válido, ¿ok? Pero es meterse en muchos rollos. Entonces, vamos a considerar por ahora que las fracciones en mol pues no tienen unidades. Incluso, por ejemplo, en esta ecuación donde relacionamos atmósfera, presión de A1 y presión de A2, ¿cómo transformamos de atmósferas a moles? ¿No? Ahí pues hay un análisis con respecto a pues, varias ecuaciones de para poder llegar a los moles, ¿no? A partir de presión. Bueno, algo similar sucede con todas estas ecuaciones en donde pues no es tan directo pasar de un tipo de unidad a otro. Entonces vamos a decir que eh, bueno, que por ahora que las fracciones en mol no tienen unidades, aunque nosotros sabemos que sí, ¿ok? Ojo con eso. Entonces necesitamos calcular el lleve medio logarítmico. ¿Cuánto nos da el lleve medio logarítmico? Bueno, ¿cuánto sería YB? Es En, 1 menos y a, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, para este caso, pues YB 2 sería 1 porque no tenemos A en el punto 2 y YB 1 sería punto 9 porque no, porque, bueno, punto 1, la resta sería punto 9. Entonces, calculen YB medio logarítmico, por favor. Profe, una duda. Entonces, el medio logarítmico siempre tiene que ser positivo, ¿verdad? Sí, tiene que ser positivo. Siempre es 2 menos uno y 2 va a ser el más concentrado en el componente B. Me sale de 0.95. Ok. Ahora, eh, tengo que calcular pues KY, ¿sí? KY, que sería el coeficiente, que ahora sí ese voy a utilizarlo para calcular NA. Entonces, aquí simplemente el coeficiente que ya tenía, que es 6.78 por 10. Ay, no puse el exponente, sería por 10 a las menos 5. Ajá, por 10 a la menos 5 kilomoles entre segundo metro cuadrado. Entre esta lleve medio logarítmico, que es 0.95. ¿Y calle cuánto me da? Ok, 7.13 por 10 a la menos 5 kilomol por segundo. Bueno, entre segundo metro cuadrado. Ok, este, ahora, lo que tengo que hacer es pues, determinar
el flux de transferencia de masa. Recuerden que todas nuestras ecuaciones de flux ahora interviene un coeficiente que, bueno, para el flux lo vamos a calcular con el coeficiente de transferencia de masa, coeficiente de transferencia de masa, y lo vamos a multiplicar por la fuerza motriz en las unidades correspondientes al coeficiente. La fuerza motriz. Entonces, NA va a ser igual a pues, el coeficiente que estamos manejando, que sería KY, y la fuerza motriz para transferir masa, en este caso, pues es la fuerza, la diferencia de concentraciones, YA1 menos YA2. Este es 1, ¿eh? Y vamos a sustituir, sería ese 7.13 por 10 a la menos 5 kilomol 3 segundo metro cuadrado por la diferencia de concentraciones, que pues, es 0.1 menos 0. De esa manera tengo Na. Sí. ¿Qué pasó? No, ¿le puede regresar tanto al anterior? Gracias, entonces todas las KY, ya sea difusión equimolecular o contradifusión, van a guardar las mismas unidades. Como les digo, ahorita nos regresamos un poco a eso, a las unidades, para que no tengan dudas. Pero sí, aquí para KY serían kilomol entre segundo metro cuadrado. Aquí escondidas están las unidades de fracción mol que se van o sea, aquí está fracción mol, que aquí van a estar multiplicando, bueno, esta diferencia de concentración, pues es fracción mol, ¿ok? Fracción mol. Y esto se elimina con esto. Pero bueno, aquí es fácil verlo, porque esta diferencia de concentración se elimina con esta. Pero en el caso, por ejemplo, de esta conversión, de aquí, es un poco difícil, ¿sí? Porque, bueno, mm, aquí tendremos la fracción mol de B y aquí tendremos la fracción mol de A. Entonces, aquí también tendremos la fracción mol de A. Eh, es un poco difícil hacer este análisis. O sea, obviamente sí da, pero no es tan directo. Por eso, bueno, solo en la fracción mol vamos a decir que no, no las vamos a representar como tal. ¿Ok? Pero en todas las demás unidades sí, en presión y concentración molar, ahí sí podemos realizar perfectamente bien el análisis de unidades. Pues una pregunta. ¿Qué pasó? En el problema que copiamos ayer, el coeficiente venía en unidades de mol sobre segundo metro cuadrado. Y aquí lo estamos colocando en kilomol. Entonces no habría que hacer alguna conversión o algo. Ay, no me equivoqué. Aquí es kilomol. Colóquenle ahí kilomol. Ok. Sí, perdón. Ya, muchachos, ¿cuánto queda la Na? Sale lo mismo por 10 en la menos 6. 7.13 por 10 a la menos 6 kilomoles entre segundo metro cuadrado. También nos piden, bueno, Kg ya lo calculamos para poder resolver el problema en fracción mol. Pero nos piden Kg. ¿Cómo cambiaremos a Kg? Pues nuevamente igualando, ¿no?
Igualando, tenemos que tomar dos de estas secciones de ecuación. Entonces podemos tomar, por ejemplo, esta, kg por la presión de B medio logarítmico, por bueno, y también esta otra que es kg por YB medio logarítmico. Entonces, bueno, vamos a utilizar esas dos, este, pues esas dos ecuaciones, que sería kg, ¿por qué era la presión de B medio logarítmico? Sí, profe. Ok, va a ser igual a kg por y b medio logarítmico. Y esto pues es igual a f. Si yo despejo de aquí kg, vamos a hacer el análisis de unidades para esta ecuación, para que vean que no es tan fácil. Vamos a suponer, voy a despejar de aquí kg y me quedaría kg por yb medio logarítmico entre pues la presión de b medio logarítmico. ¿Ok? Si yo hago el análisis pues, de unidades, eh, ¿cuántas son las unidades de KY? KY, pues aquí solamente voy a hacer el análisis, no voy a hacer el cálculo, espérenme tantito. Entonces, las unidades de KY habíamos dicho que son kilomoles entre segundo, metro cuadrado, y aquí tenemos una fracción mol, ¿ok? Para que se elimine con la fracción mol que proviene de la diferencia de concentraciones. Lo voy a indicar aquí, fracción mol. Eh, Luego, voy a multiplicar por y medio logarítmico, que serían también fracciones en mol. Serían pues los kilomoles de B, que en este caso serían esta fracción mol, entre kilomol total, ¿ok? Que serían pues las unidades de eso. Y la presión de B medio logarítmico pues puede ser en atmósferas, ¿no? No sé en qué, sí, lo teníamos en atmósferas. Esta fracción mol, pues también son kilomol de A entre kilomol total. Aquí, bueno, si quieren lo colocamos. Kilomol de A entre kilomol total. Entonces, ¿cómo hago el análisis de unidades? Bueno, aquí estos moles totales se me eliminarían. Estos son kilomoles de A. Y aquí me quedarían kilomoles de A abajo, kilomoles de B arriba y kilomoles de A aquí arriba. ¿Ok? Entonces, mm, bueno, ahí tengo una complicación porque todo me quedaría en términos de kilomoles de B. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué hago? Porque todo me debe de quedar en kilomoles de A, ¿no? Habría que transformar como las atmósferas. Hay que transformar las atmósferas, porque las atmósferas se pueden transformar a fracción mol, ¿no? Fácilmente. Entonces sí, aquí hay una manera de resolverlo sería transformar estas atmósferas para expresarlo en términos de concentración este, de para B, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sería una forma. En realidad, esto se analiza de otra manera. Aquí, yo sé que la presión de B medio logarítmico la puedo expresar de otra manera. La puedo expresar de la siguiente manera. Aquí la presión de B medio logarítmico la puedo expresar como la presión total, ¿sí? Por y b medio logarítmico, ¿sí? Eh, Así, bueno, como esto cumple, vamos a decir que las presiones de B medio logarítmico también cumplen con la ley de Dalton. Entonces, si yo quisiera calcular la presión de B medio logarítmico, esto va a ser igual a la presión total por la fracción mol y B media logarítmica. Entonces puedo sustituir esto aquí en la presión de B medio logarítmico y me quedaría la presión total por la y B medio logarítmico.
Y esto va a ser igual a KY por YB medio logarítmico. En esta ecuación puedo eliminar esta YB medio logarítmico y esta YB medio logarítmico, y KG me quedaría, bueno, que sería aquí la presión total, va a ser igual a KY, ¿sí? Y de esa manera puedo calcular también el valor de KG. Aquí simplemente despejo KG, ¿sí? De esa parte de ahí. eh, y ya me quedaría acá Y entre, este, ¿cómo se llama? Entre la presión total. Para el análisis de unidades, lo que puedo hacer es analizarlo desde esta ecuación. Perdón. Permítanme. Ok. Para el análisis de unidades, eh, puedo tomar pues la ecuación que teníamos, ¿no? Que sería KG por la presión total, ¿sí? Y esto va a ser igual pues a KY, pues a KY, ¿ok? Y ok. Aquí simplemente, si hago este análisis de unidades, KG tiene unidades de kilomol entre segundo, metro cuadrado, y tiene unidades aquí en términos de presión, que puede ser una atmósfera. Y esta presión total pues está en atmósferas, ¿ok? Y ya me quedarían las unidades de KY. Aquí KY sería kilomol sobre segundo metro cuadrado, ¿sí? Y si, ojo, aquí si yo hago este análisis de unidades, aquí veo que tengo esta atmósfera entre esta atmósfera. Esta atmósfera de que proviene del coeficiente es atmósfera de A, ¿sí? Y esta que viene de aquí de la presión total es una atmósfera total, ¿sí? Pues una atmósfera de todo el componente. Si yo divido atmósfera, estas atmósferas de solamente el componente A y estas atmósferas totales, es una fracción mol, ¿ok? Entonces aquí en realidad las unidades que tengo serían segundos, metros cuadrados y una fracción en mol, ¿ok? Fracción en mol. O sea, se pueden dividir. Aquí, pues la lógica nos diría, bueno, esto se divide con esto, ¿no? Y ya no tendríamos unidades. Pero en realidad, a la hora de dividir esta atmósfera entre esta otra, lo que tengo aquí es una fracción en mol, que es justamente las unidades de KY, ¿sí? Que serían aquí, en realidad, tengo una fracción en mol. Por eso ya puedo decir que, bueno, aquí sería esto igualado con esto, ¿ok? Aquí sería esto mismo. Entonces, las unidades se cumplen para pasar de un coeficiente a otro. Pero tengo que hacer este análisis para llegar a términos de la presión total para poder establecer que efectivamente puedo pasar de KG a KY sin alterar la situación que tengo, ¿ok? Entonces, con cada una de las relaciones de los coeficientes tengo que hacer este pequeño análisis de unidades y meter estos truquitos que tal vez no sabíamos. Por ejemplo, que bueno, la intuición me dice que pues no se podría hacer, ¿sí? No podría yo calcular una presión de B medio logarítmica a partir de la presión total y de la fracción en mol de YB medio logarítmico, pero se puede hacer y es útil para el análisis de unidades para pasar de un coeficiente a otro, ¿ok? Por eso les digo que no nos vamos a meter en tantos problemas y lo más fácil es que no consideremos que las fracciones en mol tengan unidades, ¿ok? O sea, los vamos a considerar como aquí sin unidades para facilidad, pero todas las unidades se pueden analizar de esta manera, ¿ok? No es que no tengan, sino que se complica un poco el análisis de unidades si lo queremos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así y vamos a calcular ya sencillamente KG. KG pues sería KY entre la presión total o con esta otra ecuación, como ustedes lo quieran
calcular sería KY entre la presión total. KY nos había quedado de 7.13 por 10 a la menos 6, kilomol entre segundo metro cuadrado. Y como, bueno, aquí KY yo sé que tiene aquí una fracción mol que habíamos dicho que por... no, porque ya lo habíamos... no, sí, a la menos 5, perdón. A la menos 5 porque es el coeficiente. A la menos 6 es cuando tenemos ya el resultado de NA, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sería menos 5. Ok, aquí, como les decía, yo sé que aquí hay una fracción mol, pero bueno, para facilidad de cálculo, pues no la voy a tomar en cuenta. Aquí la presión total sería 2 atmósferas. ¿Sí? Igual, para poder pasar de fracción mol a atmósferas, tengo que hacer un análisis similar a esto para pues, poder realizarlo. Pero se puede hacer, claramente. Es más fácil decir que aquí no hay unidades y que vamos a tomar estas atmósferas directamente en la multiplicación. Entonces, aquí me quedarían las unidades en kilomol entre segundo, metro cuadrado, atmósfera. ¿Cuánto me quedaría? Ahora, la particularidad de los coeficientes es que no importa con qué coeficiente yo esté trabajando, siempre me debe de dar el mismo valor de NA. No importa si yo trabajo con KG, con KY, con KC, todos los coeficientes me van a entregar el mismo NA. Entonces, por ejemplo, si yo calculo NA, pero ahora con KG, ¿sí? Por ejemplo, que la ecuación para utilizando coeficientes sería Kg por la presión de A1 menos la presión de A2. Si yo calculo ahora Na con esto, me va a quedar exactamente el mismo valor. ¿Ok? A ver, calcúlenlo, pero ahora con Kg, ¿cuánto les queda? PA1 pues sería 0.2 y, y PA2 sería 0. Aquí sería 0.2 y 0. ¿Cuánto quedaría? Sale exactamente. Entonces, no importa qué coeficiente yo utilice, siempre me debe de quedar el mismo valor de Na. ¿Ok? Eh, esto es una propiedad muy importante que nos va a servir más adelante cuando estemos viendo coeficientes globales de transferencia de materia. ¿Ok? No importa el coeficiente que yo utilice, siempre me debe quedar el mismo valor de Na. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Voy a volver a repetir cuántas unidades quiere después de punto? Pueden utilizar tres. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? No, pues ahorita no. Pero... Ok. Bueno. KG, todas las Ks que hemos visto corresponden a Ks minúsculas, ¿ok? Todas las Ks que hemos visto son K minúsculas, porque más adelante vamos a ver K mayúsculas, ¿sí? Coeficientes que les llamamos globales de transferencia de masa. Y entonces conviene pues decir desde ahorita que todas estas Ks que hemos calculado corresponden a K minúscula, que son coeficientes que les llamamos locales o coeficientes individuales de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, vamos
A ver. Ujú. Esto lo vemos después, ya cuando veamos transferencia de masa entre dos fases distintas. Y bueno, aquí voy a hacer bueno, conviene revisar un poco acerca de, de la teoría de la película, porque cuando vemos transferencia de masa en dos fases distintas, vamos a ver la teoría de la doble película, ¿ok? Entonces, eh, aquí les dije que estábamos llamando, aquí quítenle este uno, nada más sería teoría de la película. Estábamos llamando a las Ks como coeficientes locales o coeficientes individuales. ¿Ok? ¿Por qué les vamos a llamar así? Porque estos coeficientes únicamente se van a dar en una sola fase. ¿Ok? Me describen la transferencia de masa en solamente una fase, no desde el seno del gas hasta el seno del líquido, ¿sí? O sí, entre dos fases, ¿no? Ya independientemente del estado de agregación, estos coeficientes solamente van a ser o para la fase gaseosa o para la fase líquida. No voy a poder explicar o determinar velocidades de transferencia de masa cuando ya involucramos dos fases. Por ejemplo, desde que se transfiera masa desde un líquido hasta un gas, ¿sí? Ahí ya no podría utilizar estos coeficientes, ¿ok? Estos coeficientes únicamente se aplican cuando tenemos una sola fase. Entonces, vamos a ver este pequeño esquemita en donde pues tenemos algo similar a lo que vimos en el problema, que es parte de la teoría de la película. Aquí tenemos una placa que está, vamos a suponer que es el mismo ejemplo, tenemos un componente A que está mojando completamente este sólido y que o que se está disolviendo completamente en un líquido. Cualquier ejemplo está bien. Entonces, esta placa conteniendo el material A está difundiendo hacia el otro material. Ojo aquí, esta sería una fase que le vamos a llamar fase 1 y esta sería otra fase que le vamos a denominar fase 2. ¿Ok? Entonces, yo no estoy considerando que el coeficiente de transferencia de masa vaya desde la fase 1 hasta la fase 2, ¿ok? No, el coeficiente de transferencia de masa únicamente se aplica cuando yo ya me encuentro en la fase que me interesa, que en este caso sería en la fase 2, eh, y ahí es donde voy a hacer el análisis. Por ejemplo, muy cerca de la placa voy a encontrar la concentración Ca1, que es la concentración mayor. Como vimos en el caso del problema, como se está evaporando, pues la concentración mayoritaria del componente de vapor la vamos a encontrar en la superficie del material, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar una concentración pues muy alta del componente A, pero sin encontrarme en la fase que le dio origen, en la fase sólida o líquida, ¿ok? Sino muy cerca de la superficie. Y conforme me aleje de la superficie, como vimos pues en la clase pasada, pues vamos a tener la formación de una capa límite. En este caso, de una capa límite con un gradiente de concentraciones. Conforme me aleje de ella, de la superficie, voy a ir disminuyendo la concentración o voy a ir notando que la concentración del componente A disminuye. Eh, bueno, la teoría me dice que disminuye pues recto, ¿sí? O sea, de manera ideal podría disminuir recta hasta un cierto valor, ¿ok? Hasta un cierto valor donde puedo tener incluso cero o ya después puedo llegar a un valor constante. Ahorita digo por qué. Entonces, si me alejo de la superficie, aquí voy a alcanzar un valor determinado. Y en este punto es donde sucede la transición de la subcapa
de laminar de la capa límite y la subcapa de transición a una subcapa turbulenta. ¿Ok? En la zona de turbulenta, eh, lo que vamos a decir es que como hay mayor movimiento molecular, lo que está pasando es que ya tenemos una homogenización de las concentraciones. Por lo tanto, desde este punto donde termina esta región del gradiente, voy a tener una concentración constante. Aquí voy a alcanzar esta concentración y se va a mantener constante. Eso es en el caso ideal, ¿ok? O en el caso real, cuando los sistemas están trabajando realmente, pues el cambio no es tan brusco, es un cambio suave. Aquí comienzo con esta concentración y poco a poco voy a estar alcanzando la concentración en la subcapa turbulenta de manera asintótica. ¿Ok? Esta sería la concentración pues en el punto 2, en el lado 2, que es una concentración constante por tener un elevado movimiento molecular o porque es una concentración de cero. ¿Ok? Entonces me aproximo asintóticamente a cero, que es donde ya no encuentro componente A. O sea, si me alejo lo suficiente de esta región, pues voy a encontrar una concentración de cero y voy a ver que las concentraciones se aproximan asintóticamente hasta esta concentración. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte donde tengo el gradiente de concentraciones, es a lo que llamo película. Esa es la formación de la película. Y esta distancia, que aquí le llaman ZF, es eh, el espesor de la película. ¿Ok? Ahora, el coeficiente de transferencia de materia me describe la dificultad para transferir materia, ¿sí?, de esta zona de aquí. En realidad, los coeficientes también van a funcionar o también me van a describir eh, la resistencia a la transferencia de masa en una sola fase. ¿Ok? Aquí, en esta película que tenemos aquí, voy a decir que se encuentra la resistencia a la transferencia de materia. Dependiendo del gradiente de concentraciones que se forme, va a ser más fácil o más difícil poder transferir masa en esta región. ¿Ok? Si, por ejemplo, observo un gradiente muy elevado, es decir, aquí vamos a tener un gradiente con concentraciones pues, que cambian muy poco, voy a decir que la dificultad para transferencia de masa es alta, ¿sí? En cambio, si tengo un gradiente muy poco, por ejemplo aquí, en esta línea de aquí, pues casi no hay gradiente, la dificultad para transferir masa pues es baja, realmente se está transfiriendo pues en una mayor proporción. Entonces, justamente en esta parte de la capa límite voy a encontrar la facilidad o dificultad para transferir masa. Y lo que me está diciendo el coeficiente, pues es justamente eso. La dificultad o facilidad en realidad es la capacidad para transferir materia dentro de la película. ¿Ok? Entonces, por eso también se les llama coeficientes de película, porque me describen justamente el comportamiento en esta parte de la interfase. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Dijo que si el gradiente es alto, entonces la transferencia de masa es baja y viceversa, ¿verdad? Ajá. Si el gradiente es pequeñito, si casi no tenemos gradiente, la transferencia de masa ocurre más rápido. O sea, hay un mayor flux. Pero si tenemos un mayor gradiente, la transferencia de masa es lenta. ¿Ok? Ahora, esto está descrito pues por algunas ecuaciones. En realidad, pues la teoría de la película me indica que pues yo puedo tener o más bien los coeficientes K me van a indicar pues la facilidad o dificultad de esto. Obviamente puede tener algún valor, podemos corregirlos mediante algunos valores, pero los coeficientes pues justamente me indican eso. ¿Ok? Estos coeficientes también los estudiaron en calor para, ahí los coeficientes pues les llamaban creo que H, y los coeficientes de película serían H y tenían que calcular uno global, uno total, que sería el U. ¿Ok? Entonces, aquí también ocurre algo similar. Los coeficientes de película, en vez de llamarlos H,
los vamos a llamar Ks. Y los globales, en vez de llamarlos U, los vamos a llamar Ks mayúsculas. ¿Ok? Pero después hablamos de eso. Aquí, pues únicamente quiero que entiendan que los valores de K son valores que bueno, provienen o me indican información acerca de esta teoría de la película. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Entonces, como muchas veces no sabemos información acerca de esta teoría de la película, por ejemplo, la propia distancia de la película, las concentraciones que se van a alcanzar en este cambio de la película, etcétera, pues todo lo englobamos en el coeficiente. Y la ecuación que vamos a estar trabajando, pues sería una ecuación como esta, en donde, pues, para calcular el flux de transferencia de masa, voy a utilizar el coeficiente K, cualquiera que este sea, puede ser Kg, Ky, Kc, y la diferencia de concentraciones. De hecho, aquí está mal porque tendría que yo utilizar aquí o presión o concentración. Vamos a cambiarle. Aquí sería Kc y dejarle la concentración total. ¿Ok? Aquí sería Kc. ¿Ok? Y de esa manera, pues yo puedo estudiar esto. Ahora, si no tengo información acerca de la teoría, bueno, de la capa límite de concentraciones, pero sí tengo información acerca de la capa límite de, ¿cómo se llama? De transferencia de momento, porque ustedes saben que en transferencia de momento también hay una formación de capa límite que es con un gradiente de velocidades. Entonces, eh, haciendo analogías entre las situaciones que suceden en una capa límite, yo puedo establecer que a partir de lo que del gradiente de velocidades formado, puedo estimar el gradiente de concentraciones que se va a formar, ¿ok? A través de una serie de analogías que yo voy a tener en los mecanismos de transporte molecular, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ya le puedo cambiar? ¿Sí o no? Pues es nada más para que vean qué es de dónde viene lo de la teoría de la película. Aquí, bueno, hay información adicional que para flujos turbulentos se tiene que corregir un valor. No nos vamos a meter mucho a flujos turbulentos. Después de la siguiente clase, cuando estemos viendo teorías de la... No, bueno. Cuando ya iniciemos a ver lo de, ¿cómo se llama? La transferencia de masa desde una fase a otra, que estemos viendo teorías de difusión, ahí sí ya vamos a ver un poco lo de el flujo turbulento, pero pues no es mucho. No nos vamos a meter. Se colocó encima de las de CA0. Es C, debe de ser C. CA0, CAI y estas deben de ser KC. ¿Ya, muchachos? Ok. ¿Sí vieron en fenómenos de transporte, o se acuerdan lo de las analogías de Chilton y Colburn y de Reynolds? ¿O no? Solo de Reynolds. Más o menos. Bueno, vamos a darle una revisada. Bueno, esta teoría de la película, como les dije, solo explica la transferencia de masa desde, eh, pues en un plano, ¿sí? En una fase. En este caso, solo la fase de gas o solo la fase líquida. Hay otras teorías que me describen la transferencia de masa entre dos fases, desde la fase líquida hasta la fase gaseosa, ¿ok? Pero esas las vamos a ver después cuando estemos viendo
cuando vayamos a ver coeficientes de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿ya le puedo cambiar ahora sí o no? Lo que dijo de las analogías era todo lo del Lucet y Brand y no sé qué. Sí, Ah, ok, ya. Para cambiar entre masa y calor, ¿no? ajá. Ah, ya me acuerdo. Ah, muy bien. Entonces va a ser más, más rápido. Como les digo, estas teorías las vamos a ver cuando veamos transferencia de masa entre dos fases, pero bueno, aquí vamos a ver por ahora o recordar las analogías entre los fenómenos de transferencia de masa, calor y momento. Nosotros ya estudiamos tres mecanismos o hemos estudiado tres mecanismos de transporte, que son masa, calor y momento. Aunque hay un cuarto fenómeno de transferencia. ¿Ustedes saben cuál es? ¿O serán los únicos mecanismos o fenómenos de transporte? No estoy muy seguro, pero ¿no será de trabajo o ese ya se incluye No, como He no, escuchado de oxígeno, pero no sé si entra en esta categoría. no, pues el oxígeno sería de masa por concentraciones. seguro que es algo cuántico? Siempre hay cosas cuánticas. Pues no es tan cuántico. De hecho, bueno, el comportamiento cuántico pues es muy diferente al comportamiento macroscópico, que es el que estamos utilizando, que estamos estudiando. Sí, hasta ustedes lo han estudiado, ya llevan un semestre de eso. Es la electricidad. La electricidad es el cuarto fenómeno de transferencia, pero no lo estudiamos aquí, ¿sí? Y pues lo estudia la física y tiene sus propias ecuaciones, que bueno, si hacemos el análisis, podemos llegar a una ecuación de transporte molecular muy parecido a esto, con bueno, su fuerza motriz. La fuerza motriz para transferir energía eléctrica es la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces es el cuarto fenómeno de transferencia. Pero aquí solamente nos vamos a dedicar al estudio de estos tres, masa, calor y momento. Entonces, al estudiar estos tres llegamos hasta una ecuación general con la cual podemos estudiar los mecanismos de transferencia, que es, bueno, el transporte o el flux de propiedad, ¿sí? Esto sería, pues, en ciertas direcciones, x, y, ¿sí? Va a ser igual a el negativo, que bueno, recuerden que este negativo correspondía a simplemente el ajuste para esta diferencia de concentración y va a ser igual a este coeficiente que, bueno, según el caso puede tener distintos valores y bueno, aquí vamos a tener que va a estar multiplicado por el gradiente del flujo de esa propiedad, que sería pues la diferencia de concentración, el gradiente volumétrico de la propiedad, entre la distancia, ¿no? La distancia de transporte. Todos los fenómenos de transporte los podemos estudiar a partir de esta ecuación general, pero pues tenemos que hacer un poco de arreglo para que las ecuaciones que hemos estudiado pues se parezcan a esto. En el caso de calor, ya la ecuación ajustada a partir de la ley de Fourier, ¿sí? Nos queda esta ecuación de aquí, que es el calor va a ser igual a un término que le vamos a llamar alfa, que es la difusividad alfa. Ahorita hablo un poco de lo que es alfa por la fuerza motriz para transferir calor, que pues es todo esto, la densidad del material, el Cp del material y la diferencia de temperatura entre la diferencia de Z. Entonces, aquí esta difusividad alfa en realidad es lo que le vamos a llamar difusividad térmica, ¿ok? Eh, entonces, la difusividad térmica tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, que son las unidades de difusividad que nosotros en masa hemos estado manejando. ¿De dónde surge esta difusividad térmica? Bueno, alfa es igual a una K, que, bueno, la voy a hacer así
curveada para que no se confunda con las Ks que nosotros tenemos. Esta K es en realidad la conductividad térmica, ¿ok? Entre el Cp, entre la densidad, ¿ok? Entonces, esta, si quieren lo anoto aquí, es conductividad térmica. Conductividad térmica. El Cp pues es el calor específico del material en el cual estamos estudiando la transferencia de calor, y la densidad pues es la densidad del material, ¿ok? Si nosotros hacemos el análisis de unidades para esta difusividad térmica, vamos a ver que bueno, la conductividad térmica tiene unidades de cuánta energía se transfiere, por ejemplo en joules, por metro de material, por unidad de tiempo, por temperatura, ¿sí? O sea, eh, es la relación de estas 4 unidades. El Cp del material está dividiendo, pero pues el Cp pues pueden ser joules entre kilogramo. Como estamos manejando Kelvin en vez de grado centígrado, pues podemos manejar Kelvin. Y la densidad del material pues es simplemente la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si hago el análisis de esto, pues me queda que estos se eliminan, estas Kelvin se eliminan, estos kilogramos se eliminan, estos metros se van con un metro de aquí, me quedan 2 acá. Entonces, esta difusividad térmica me queda en unidades de metros cuadrados sobre segundo. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, esta fuerza motriz para transferir energía térmica, que sería ρ por Cp por delta, ¿sí? Este sería ρ Cp por la temperatura, ¿sí? Que sería todo esto. A esto le voy a llamar concentración volumétrica de calor. ¿Ok? Concentración volumétrica de calor. Y entonces, bueno, esta ecuación surge a partir del análisis de la ley de Fourier, pero pues la adecuamos para que todas estas ecuaciones, las tres, tengan las mismas unidades o la misma estructura. Que es esto? Que sería pues la difusividad, la fuerza motriz y Z. Entonces aquí sería la difusividad, que sería la difusividad térmica, la fuerza motriz, que es la concentración volumétrica de calor, y z, que pues es la distancia. Entonces, bueno, esta ecuación pues adquiere esta forma. Lo más importante aquí es analizar las unidades de el flujo, digo, de la difusividad térmica, que tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo. Para el caso de lo que hemos estudiado de la transferencia de masa, pues proviene de la ley de Fick, y bueno, esta ecuación pues es como tal la ley de Fick, y aquí tenemos pues el valor de difusividad, que las unidades de difusividad son metros cuadrados sobre segundo. ¿Ok? Ya vimos que también proviene del análisis pues, del comportamiento gaseoso, de la cinética, de la teoría cinético-molecular de los gases, que me dice cuánto se desplaza y con qué frecuencia lo hacen las partículas cuando interaccionan unas con otras. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hemos estado manejando para el caso de la difusividad. Aquí, pues J sería el flux de transferencia de masa de A en un sentido Z. Y bueno, esto ya hemos hablado. Ahora, para transferencia de momento, que está regida por la ley de Newton, ¿sí? Si ajustamos la ley de Newton de viscosidad para que bueno, adquiera esta forma de ecuación general, vamos a ver aquí que tenemos un valor que es mu entre ρ. A esto le vamos a llamar una B mayúscula, ¿sí? B mayúscula. Bueno, esa viscosidad la representan a veces con una B mayúscula. En realidad, pues sí, es una viscosidad. Aquí tenemos una viscosidad que le vamos a llamar viscosidad dinámica, ¿sí? Esta viscosidad, pues es una viscosidad que se encuentra en unidades de poises, ¿no? Y los poises son kilogramos entre segundo metro.
¿Ok? Estas son unidades de viscosidad dinámica, le llaman así. Y si lo dividimos esta viscosidad entre la densidad del líquido, porque es una viscosidad del líquido, y esta es bueno, lo dividimos entre la densidad, sería kilogramos entre metros cúbicos. Aquí estos kilogramos se eliminan con estos kilogramos, este metro se elimina con un metro de aquí, me quedan dos arriba, por lo tanto, en esta parte me quedan metros cuadrados sobre segundo. Esto son las mismas unidades de que la difusividad térmica y que la difusividad que nosotros tenemos en masa, ¿sí? Pero en transferencia de momento, pues no lo conocen como una difusividad de momento, sino lo conocen como una viscosidad. Esto es lo que se le llama la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es expresar la viscosidad en estas unidades que se llaman Stokes. No sé si han escuchado hablar de ellos. Bueno, son unidades muy grandes, generalmente son centistokes. Entonces, los centistokes bueno, esta viscosidad cinemática no es más que una difusividad. ¿Qué cosa, recuérdenme el concepto de viscosidad? ¿Qué cosa es la viscosidad como concepto? ¿Qué será la viscosidad? Resistencia ¿Resistencia a qué? al flujo. Al flujo. Es la resistencia que tiene un fluido para fluir, ¿ok? Es la oposición que ejerce un mismo fluido, la fuerza interna, para que las moléculas puedan fluir, ¿ok? Entonces, es un símil a lo que nosotros tenemos como difusividad, que nosotros definimos difusividad como la capacidad, o sea, ya sea dificultad o facilidad, para poder transferir materia de un punto a otro, ¿ok? Y bueno, la viscosidad pues es justamente la resistencia o dificultad que tiene un fluido para fluir, es decir, la dificultad que tiene una molécula para poder transferirle energía o cantidad de movimiento a otra, ¿sí? De manera interna. Por lo tanto, bueno, aquí esto en realidad pues es una forma de expresar pues esa resistencia. En todos los casos, esta difusividad térmica y esta viscosidad cinemática son o hablan de resistencias al mecanismo de transporte o más bien cierta capacidad para poder transferir el fenómeno. Aquí cierta capacidad para transferir calor, cierta capacidad para transferir masa de un punto a otro en moléculas de A través de moléculas de B y cierta resistencia para fluir, o sea, para transferirle cantidad de movimiento desde un punto a otro. Pero todas tienen las mismas unidades. Esta tiene unidad de metros cuadrados sobre segundo, esta tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo y esta también, ¿ok? Y bueno, la ecuación general me describe que todas están multiplicadas por su fuerza motriz. En este caso, pues sería la concentración volumétrica de calor, o sea, pues está dado por la temperatura de ambos lugares, de ambos puntos que yo estudie. Aquí sería la concentración molar, que sería pues la diferencia de concentraciones entre dos puntos. Y esto de aquí pues, o le llamamos concentración volumétrica de momento, ¿sí? La concentración volumétrica de momento pues está dado por eh, este, las diferencias de velocidades lineales, ¿no? Bx. Entonces, todas estas ecuaciones se parecen. Podría pasar o podría estudiar uno a partir del otro, ¿no? Porque todos estos tienen las mismas unidades. Entonces, eso lo pensaron hace mucho tiempo, tanto Reynolds como este otro grupo de investigadores, para poder plantear analogías entre los distintos fenómenos, para poder estudiar calor y predecir el comportamiento de la transferencia de masa y predecir el comportamiento de la transferencia de momento. ¿Ok? También vamos a hacer uso de los coeficientes, porque, bueno, recuerden que el uso de coeficientes no solamente es aquí en masa, sino también en los otros, pues en los otros, ¿cómo se llaman? En los otros fenómenos de transporte. Allá en calor manejaban un coeficiente de película que era el H. Aquí nosotros manejamos el K.
Y en transferencia de momento, aunque pues no se los digan como tal, en algunas ecuaciones ustedes consideraron esto, que es F entre 2, que es el factor de fricción entre 2. ¿Se acuerdan del factor de fricción? Si lo llegaron a calcular en algunas ecuaciones. ¿Qué cosa era el factor de fricción? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Es la resistencia que pone un material sobre el fluido que está fluyendo a través de él? Tenía que ver con justamente con eso, con qué tanto, ¿sí? Interactúa el material que nosotros tenemos con el fluido, ya sea, bueno, principalmente quitándole energía en forma de fricción. Este factor de fricción depende del material, de pues si es vidrio, si es eh, plástico, etcétera, porque tienen diferentes rugosidades. Entonces, todas esas interacciones rugosas, pues se iban integradas aquí en este factor de fricción. Que, bueno, ustedes saben que el comportamiento de un fluido cerca de una pared, pues va a formar esa película, ¿sí? Ese gradiente de velocidades. Pero en la pared, pues también tenemos este efecto de el factor bueno, de este retardamiento debido a las imperfecciones de la pared. Bueno, todo eso se involucra aquí en este factor de fricción, que, bueno, lo vamos a conocer como el coeficiente que se utiliza en transferencia de momento. Es más difícil verlo, pero pues se utiliza esto como coeficiente. Ahora, vamos a ver si para este caso es válido decir que el coeficiente, la difusividad térmica puede ser igual a la difusividad de masa y a la difusividad de este, pues a la viscosidad cinemática. ¿Será válido esto? ¿O en qué casos será o no válido? Bueno, algunos investigadores, como les digo, han planteado este tipo de analogías eh, y pues llegaron hasta esto. Primero lo estudió Reynolds, ¿sí? A través de la analogía que lleva su nombre, en donde él se dio cuenta que hay, si analizamos los fenómenos de transporte en una tubería, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un fluido que tiene una cierta velocidad que se está transportando en esta tubería y, bueno, nos ubicamos en el centro. Hacia acá voy a ver que se va a desarrollar un cierto mecanismo difusivo y bueno, hacia adelante, eh, hacia pues la dirección que lleva esta velocidad x, ¿ok? Aquí x es el subíndice que, bueno, sería esta x, esta dirección, ¿ok? Entonces, si yo estudiara el comportamiento de los mecanismos de transferencia de una partícula que está justo en el centro de una tubería, voy a notar que hacia acá, o sea, el desplazamiento hacia la derecha, hacia este sentido, obedece a un cierto impulso, ¿sí? Pero también la molécula no solamente va a tener ese impulso hacia esta dirección, sino también lo va a tener hacia los lados, ¿ok? Eh, lo va a tener hacia abajo o hacia arriba, dependiendo pues, de la fuerza o pues, de la diferencia en este caso, de concentraciones. Entonces, eh, él dijo que, bueno, hacia acá, pues nosotros tenemos una cierta propiedad, un cierto mecanismo de transporte y hacia los lados tenemos otro. Hacia acá tenemos el transporte convectivo o bueno, las ecuaciones que rigen el transporte convectivo y hacia abajo tenemos las ecuaciones que rigen el comportamiento difusivo. ¿Ok? Entonces, esto va a suceder con todos pues con todos los fenómenos de transporte y pues vamos a analizarlo. Por ejemplo, si nosotros analizamos hacia acá la transferencia de masa bueno, con el transporte convectivo, el transporte convectivo, pues vamos a utilizar los coeficientes de transferencia de masa. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando hacia acá, bueno, voy a hacer una pequeña tablita hacia este,
para colocar todos los fenómenos de transporte. Si nosotros analizamos el transporte hacia hacia la derecha en cuanto a masa, entonces aquí, como es convectivo, pues voy a utilizar el coeficiente. Sería pues esto de aquí. O sea, el movimiento está dado por el coeficiente K por la diferencia de concentraciones. ¿Ok? Y el difusivo, que es hacia esta parte de aquí, pues va a estar dado por pues por lo que nosotros conocemos como eh, no, perdón. A ver, déjenlo checo. Sí, está al revés. Aquí esto es hacia abajo. A ver. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que para el transporte convectivo nosotros tendríamos un flux que sería la velocidad por la concentración? Nosotros podíamos determinar aquí un flux. Esto tiene las mismas unidades de flux, que era el transporte hacia acá. ¿Ok? Entonces aquí, perdón, esto no es aquí. Sería la velocidad por aquí la diferencia de concentración. Aquí pues por una concentración que sería C1 menos C2, que sería este desplazamiento hacia acá. ¿Ok? El convectivo pues surge de estudiar la velocidad por la concentración, que bueno, ya vimos este análisis cuando dedujimos lo que es NA, que involucraba un transporte convectivo. Por ejemplo, aquí si quieren lo recordamos, que sería, la velocidad es metros sobre segundo y la concentración serían kilomoles sobre metro cúbico. Entonces, a la hora de multiplicar la velocidad que lleva este líquido por su concentración, me van a quedar unidades de flux, que serían kilomoles sobre segundo metro cuadrado, al eliminar este cúbico con este metro de aquí. Entonces, si multiplico la velocidad por la concentración, pues es el transporte convectivo que lleva esta dirección B. ¿Ok? Entonces es un desplazamiento hacia la izquierda. Y si yo me desplazo hacia abajo, voy a encontrar o voy a estudiarlo con los mecanismos difusivos, que bueno, aquí como se forma un gradiente de concentraciones desde pues, diversos puntos en este sentido, pues lo voy a estudiar con el coeficiente K. Y aquí pues sería C1 menos C2, ¿ok? Bueno, no sé si haya dudas al respecto. ¿No? Arriba, donde hizo como el análisis dimensional, Ajá. es arriba de, bueno, abajo de kilomol, ¿qué es? ¿M qué? Metro cúbico. Ah, ok, gracias. Este análisis ya lo habíamos hecho. Entonces, bueno, pasa lo mismo con los otros fenómenos de transferencia. Nosotros ya habíamos analizado, pues, para masa, que hacia acá tenemos un flujo convectivo y hacia acá podríamos estudiar el transporte convectivo debido a perdón, el transporte difusivo debido a la formación del gradiente de velocidades, ¿sí? Desde este punto hacia una pared. Entonces, lo mismo sucede con la transferencia de momento y la transferencia de calor. Si me traslado en este sentido, estudiando la transferencia de momento, pues corresponde a la velocidad. Entonces aquí voy a multiplicar la velocidad por la masa y me va a dar el transporte convectivo de momento. Si me desplazo hacia abajo, voy a tener que colocar ahí el transporte difusivo de momento. El transporte difusivo de momento pues va a estar dado por el factor de fricción entre 2, por la densidad, por la velocidad al cuadrado, que es una ecuación con la que calculaban las pérdidas por fricción en los diferentes materiales. Entonces, hacia acá es el convectivo y hacia acá el difusivo. Para calor va a pasar algo similar, ¿sí? Para calor, lo que vamos a tener, pues hacia acá, pues es el transporte convectivo de calor, que sería pues el mCp por la diferencia de temperaturas T1 menos T2. Y hacia acá tengo el transporte difusivo de calor, que está dado por el coeficiente de película H, que sería T multiplicado por T1 menos T2. Entonces, esto hizo Reynolds para todos los fenómenos de transporte y
lo que dijo, bueno, si yo hiciera relaciones entre ellos, entre el mecanismo de transferencia de masa, momento y calor, pues deben de ser proporcionales. Como ya vi que ambos, digo que todos los coeficientes tienen las mismas unidades, bueno, entonces los mecanismos de transporte deben de ser proporcionales. Lo que hizo fue, por ejemplo, bueno, ¿sí se entienden estas letras que coloqué aquí? ¿Sí o no? La de calor que acaba de como corregir que es M, en una N. M, M. la masa Cp por delta T. M Cp por delta T. ¿Ok? Ahora, si nosotros realizamos unas ciertas proporciones, por ejemplo, voy a analizar la transferencia de momento en- entre la transferencia de, no sé, de masa, voy a hacer también una relación de, pues, de estas ecuaciones, ¿ok? Aquí voy a relacionar que el transporte de momento en este sentido, en el sentido hacia abajo, que sería F entre 2, bueno, el factor de fricción entre 2 por la densidad por la velocidad al cuadrado, entre la transferencia de masa hacia abajo, que sería K por C1 menos C2, o sea, en ambos casos es proporcional, o sea, el desplazamiento hacia este sentido tiene que ser proporcional, ¿no? Entonces sería la transferencia de momento entre la transferencia de masa en ese sentido. Va a ser igual o va a ser proporcional a la transferencia de masa, y digo de momento y masa, pero de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces sería este valor, el valor de la masa por la velocidad, entre esto de aquí, que sería la velocidad por la concentración 1 menos la concentración 2. ¿Ok? Algo similar ocurre cuando queremos analizar momento y calor. Lo voy a escribir aquí arriba. Transferencia de momento entre la transferencia de calor. Aquí igual, vamos a colocar que la transferencia en este sentido, ¿sí? De arriba hacia abajo, para la transferencia de momento sería pues F entre 2 por la densidad por la velocidad al cuadrado, entre la transferencia de calor en este sentido, de arriba hacia abajo, es el coeficiente de película H por la temperatura, la diferencia de temperatura T1 menos T2, va a ser igual a la transferencia de masa, pero ahora en este sentido, con la parte difusiva, sería, perdón, la transferencia de momento difusiva, que sería, no, perdón, convectiva, ya hice el difusivo, ahora el convectivo sería la masa por la velocidad entre, pues el calor difusivo, que sería la masa por el Cp por la diferencia de temperaturas, T1 menos T2. ¿Ok? Entonces, si hago estas relaciones, ¿sí? Al considerar estas relaciones, voy a llegar a lo que él dijo o lo que él llamó como analogía de Reynolds. Esta es la analogía de Reynolds. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, podemos realizarlo para pues para este caso, para ¿cómo se llama? Lo podremos realizar para este de aquí, en donde, bueno, aquí se eliminarían, por ejemplo, las temperaturas, se eliminarían las masas. Vamos a hacerlo. A ver, aquí, para que no se confundan, vamos a hacer el análisis de unidades de esto, bueno, el despeje de esto. Aquí estas dos M's se dividirían, ¿sí?
Aquí estas temperaturas se dividirían porque a la hora de pasar esta diferencia de un lado a otro, pues se divide. Y aquí una velocidad se eliminaría con esta velocidad. Entonces, reordenando términos, me quedaría que F entre 2, que es esto de aquí, por la densidad, por la velocidad, ¿sí? Que sería esto de acá. Esta H la voy a pasar multiplicando, entonces me quedaría H arriba entre CP y ya. Ahora, si quiero dejar esta F entre 2 solo, pues sería F entre 2 va a ser igual a H entre densidad, la velocidad por el CP. ¿Ok? Esta igualación es lo que tengo yo aquí. Y algo similar haríamos o se haría con la relación de transferencia de momento y transferencia de masa. Entonces la analogía de Reynolds es esta y se cumple, ¿ok? Aquí con estas igualaciones yo puedo pasar de, por ejemplo, analizar la transferencia de calor a analizar la transferencia de masa, ¿sí? Pues utilizando pues esta analogía. Yo puedo igualarlas. Si tengo una, puedo calcular la otra con estas, con estas ecuaciones, ¿ok? No sé si quedó claro hasta aquí todo. ¿Sí o no? Ay, pues, se supone que ya lo vieron en transferencia de momento. Mucho texto. Se supone que ya lo vieron, ya ustedes son expertos en fenómenos de transporte. Pero bueno, puedo seguir. Nada más está sacando esta analogía de Reynolds con base en el análisis. Sí, sí, exactamente. Y la que vamos a usar va a ser esta chiquita. Pues sí. Bueno, la que en realidad vamos a estar utilizando también es la analogía de Chilton y Colborn. Es que sí, o sea, con todas las demostraciones que está haciendo, sí entiendo de dónde salen las analogías, Ujú. pero no me dan tiempo de escribirlas. O bueno, están muy revueltas y me saca de onda ir de un lado a otro. Es que creo que sí Pero debí de... sí le estoy entendiendo a lo que está explicando. Bueno, de todas maneras, si tienen duda, pues pueden ver el video que les voy a mandar después, ¿ok? Ahora, estas analogías de Reynolds pues, me sirven para poder justificar que puedo pasar de un coeficiente a otro, pero hay ciertas limitaciones. Estas analogías de Reynolds solamente las puedo utilizar cuando estoy trabajando flujo laminar, ¿ok? O sea, este flujo que va aquí, en este sentido, es laminar. No tengo flujos ni en transición ni turbulentos. Es flujo únicamente laminar, lo cual me limita mucho la aplicación de esta analogía de Reynolds. También únicamente la puedo aplicar cuando es estado estable. Estado estable. Quiere decir que estas relaciones no puedo aplicarlas cuando tengo que las variables estén dependiendo del tiempo. No la podré aplicar ahí. Y también solamente aplica para gases ideales. Entonces, como ven, esta analogía de Reynolds no se puede aplicar para la mayoría de las situaciones. Solamente si son gases ideales que llevan un flujo laminar y que aparte sus características no cambian en función del tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, la aplicación de la analogía de Reynolds es bastante limitada. ¿Ok? Eh, bueno, eso es lo que tenemos que hablar acerca de la analogía de Reynolds. Ahora, se supone que esto lo vieron bastante a fondo en fenómenos de transporte, pero bueno, yo confío en que sí lo han visto y no lo recuerdan. Ahora, para poder en realidad usar esta analogía, pues tenemos que considerar o expandirla para pues considerar no solamente gases ideales, sino también pues líquidos, ¿ok? O gases reales,
pues sí tendremos que expandir esta teoría para poder analizar también los líquidos, porque son fluidos y también tenemos mecanismos de transporte molecular en los fluidos, ¿ok? Digo, en los líquidos, que incluso son más abundantes en cuanto a operaciones unitarias que los gases. También pues tenemos que expandir esta teoría para trabajar flujos turbulentos. Y bueno, el estado estable se resuelve con algunas otras ecuaciones, pero lo más importante es corregir estos dos, que sería para involucrar también a los líquidos y para involucrar también a los, pues a los flujos turbulentos. Entonces, Chilton y Colburn, hago otra diapositiva porque aquí ya no puedo escribir. Chilton y Colburn lo que hicieron fue corregir la analogía de Reynolds para justamente involucrar tanto a gases, tanto a líquidos como el flujo turbulento. Entonces, Chilton y Colburn, aquí lo voy a anotar, analogía de Chilton y Colburn. Chilton y Colburn lo que establecieron fue una corrección para esta ecuación de Reynolds. Ellos le llamaron pues JD a pues al flux, o bueno, a la propiedad, lo que vamos a estudiar que se transfiere en transferencia de masa. Y esto va a ser igual eh, al mecanismo de transferencia de calor, que lo representaron con JH, ¿sí? Y esto va a ser igual a F entre 2, que bueno, estos JD y JH pues son tienen que ver con los coeficientes, ¿sí? Con los coeficientes, de aquí podemos obtener los coeficientes tanto de calor como de masa. Sin embargo, estos J ya están corregidos para involucrar bueno, para ampliar la teoría de Reynolds. ¿Qué cosa es JD y qué cosa es JH? Bueno, JD, si ustedes recuerdan de fenómenos de transporte, JD es el coeficiente K, que es el coeficiente de transferencia de masa, entre el valor de velocidad, ¿sí? Por un número adimensional, que es el Schmidt, elevado a la 2 tercios, ¿ok? Y JH es igual al coeficiente de película para transferencia de calor entre la densidad por el Cp por la velocidad, multiplicado por un número dimensional que es el Prandtl elevado a la 2 tercios. ¿Ok? Entonces, si ven, JD y JH están muy relacionados con la analogía de Reynolds. De hecho, vamos a ver el caso de JD. JD es K entre la velocidad, que para la analogía de Reynolds la tenemos aquí. Este era el caso para lo que nos quedaba en la analogía de Reynolds. Aquí involucramos pues, el coeficiente de transferencia de masa, K. Y aquí es para el coeficiente de transferencia de calor, H entre densidad, Cp por V, que es justamente los que tenemos en los coeficientes JD y JH, ¿ok? Sin embargo, no es lo único que contienen, sino también tienen un cierto número adimensional. Entonces, con el uso de este número adimensional, Schmidt a la 2 tercios, lo que podemos hacer es corregir la analogía de Reynolds para involucrar también a, a los gases, digo, a los líquidos. Entonces, eh, pues ahora esto se aplica para tanto para líquidos y gases, líquidos y gases. Entonces, amplía la teoría para eso. Eh, se, Aquí involucra turbulentos, flujos turbulentos y
Y pues ya. Sin embargo, esta teoría no aplica para fluidos no newtonianos. No aplica para no newtonianos. Entonces, aunque pues expandimos el uso de la analogía, pues aún así no aplica para flujos no newtonianos. Entonces, si tenemos algún líquido por ahí no newtoniano, pues esta teoría no podría aplicar. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, pero todavía no acabo de explicar. Ok. Entonces, muchos libros lo que manejan, en vez de números adimensionales como tal, lo que manejan es JD y JH. El Treval, de hecho, en las ecuaciones que maneja, en la tablita esta de todas las relaciones entre los coeficientes, lo que maneja es JD y JH. Eh, para que no tengan duda, pues de dónde proviene esta JD y JH, ¿sí? Por si no lo habían visto. Mm, no sé si me dé tiempo de ver los números adimensionales. Ok. Vamos a verlos de todas maneras. ¿Se acuerdan qué cosa es el Schmidt y qué cosa es el Prandtl? Al menos se acuerdan del número de Reynolds. ¿Se refiere a los, a cómo se calculaba? Sí, o a qué involucraban, de dónde surgen. Es la relación del Reynolds, ¿no? Utilizaban el Reynolds para relacionar las transferencias de calor y las transferencias de masa. Y salían a partir de unas constantes, creo que eran HQ y KM. Vamos a recordar. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, Ok. Aquí tenemos número de Schmidt y número de Prandtl. De hecho, pues vamos a estar manejando incluso algunos otros números adimensionales que van a ser de utilidad. Entonces vamos a ver primero lo que es el número de Prandtl. Número. Ustedes ya saben calcular números de Reynolds. ¿Cuál es la? ¿Cómo lo calculan? con la densidad, el diámetro, Densidad, diámetro, ¿qué más? Velocidad y viscosidad. Era densidad, diámetro por velocidad entre la viscosidad, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya saben calcular número de Reynolds. Pero, pues vamos a darle una revisión a los otros números adimensionales que pues no usamos tan frecuentemente. Que sería, por ejemplo, el primero sería el número de Prandtl. El número de Prandtl es relacionar lo que es la difusión de momento o difusividad de momento. Difusividad de momento. Bueno, perdón que me tarde, pero lo voy a intentar escribir lo más claro posible para no convertirme en un profesor que escribe una cosa por un lado y otra cosa por otro. Entonces, bueno, difusividad de térmica. Ok, entonces, el número de Prandtl lo que nos va a relacionar es la difusividad de momento entre la difusividad térmica. Nosotros ya habíamos visto estas dos difusividades, hablé de ellas hace un rato. La difusividad de momento no es otra cosa más que la viscosidad entre la densidad, que era lo que habíamos llamado viscosidad cinemática.
si a la hora de dividir esto, me quedan unidades de metros cuadrados sobre segundo, ¿ok? Y en este caso de la difusividad térmica, pues ya lo habíamos visto acá, ¿sí? Alfa es la difusividad térmica y alfa tiene, o bueno, lo podemos sustituir ahí como esta conductividad térmica entre Cp por Rho, ¿ok? Entonces sería aquí la conductividad térmica entre Cp por Rho. Aquí observo que pues aquí tengo la densidad, entre esta densidad pues se pueden cancelar y entonces para calcular el número de Prandtl lo puedo establecer con el Cp por la eh, viscosidad entre la conductividad térmica. En realidad este número de Prandtl lo que está haciendo es relacionar ambas difusividades de momento y térmica para poder pues establecer una analogía. También va a suceder algo similar con el número pero de Schmidt, ¿sí? Número de Schmidt. Pues lo representamos con una SC y el número de Schmidt va a ser igual a la difusión o difusividad de momento, difusividad de momento entre la difusividad de masa. Difusividad, perdón que me quede un poco feo, difusividad de masa. Entonces, la difusividad de momento, pues es esta misma, mu sobre ρ, que sería la viscosidad cinemática, entre la difusividad de masa. La difusividad de masa, pues únicamente está dado por el dAB, que sería aquí dAB. ¿Ok? Entonces, esta difusividad, pues sería mu entre ρ dAB. ¿Ok? Vamos a manejar otros números adimensionales, por ejemplo, el número de Sherwood. Esto es muy importante, ese número de Sherwood, porque ahí es lo principal que vamos a estar calculando. Entonces vamos a ver qué cosa es el número de Sherwood. Que lo vamos a representar con SH. Y SH lo vamos o sea, es la relación entre el coeficiente convectivo, convectivo de transferencia de masa entre el coeficiente difusivo de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, el coeficiente convectivo de transferencia de masa, pues aquí pues lo representan con una K, ¿sí? Que bueno, es bueno, es una manera de representarlo, ¿sí? Porque aquí podríamos involucrar no solamente al dAB, sino también un factor de corrección por flujo turbulento. Entonces, pues podríamos representarlo como K entre el coeficiente difusivo, que pues es dAB entre Z. Recuerden que K es un coeficiente que se analiza para casos de la, pues de la capa límite en la zona, involucrando la zona de turbulento. Entonces, pues por eso también se le puede decir coeficiente convectivo. Y que el coeficiente difusivo es únicamente pues dAB entre Z, que es
proveniente pues de la ecuación de la ley de Fick. Entonces, pues simplemente sería K por Z entre dAB. ¿Ok? Ese es el número de Sherwood. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Ay, miren, aquí los tenía. Bueno, ahorita nos regresamos un poco a eso. Espérenme. Nos falta un número que sería el número de Lewis, que bueno, no vamos a estar calculando digamos frecuentemente, pero es útil pues analizarlo en el caso de que ustedes quieran realizar una analogía en la transferencia de calor y la transferencia de masa. Número de Lewis pues lo vamos a representar con LE, que es la difusión térmica entre la difusión molecular o difusión de masa, que va a ser igual a alfa, que es la difusividad térmica, entre dAB. Que bueno, en este caso pues es Cp por la densidad entre la conductividad térmica por el dAB. ¿Ok? Ok. ¿Es difusividad térmica entre difusividad De masa. de masa? Sí, difusividad térmica entre difusividad de masa. Pues arriba de dab. No, arriba de dab, ¿qué es? Ah, es alfa, ¿verdad? Alfa, ajá, alfa, que es la conductividad, la difusividad térmica entre dAB. Entonces sería Cp por la densidad entre la conductividad térmica por la difusividad. Ahora, existen relaciones entre números adimensionales para poder calcular unos a partir de otros. El más importante, por ejemplo, es este. JD va a ser igual al número de Sherwood entre el número de Reynolds por el Schmidt por Schmidt elevado a la 2/3, que es el que vamos a estar utilizando. En realidad, pues esto a la hora de dividir entre el número de estos dos números de Schmidt, me quedaría que el número de Sherwood entre el número de Reynolds, aquí va a estar multiplicado el Schmidt a la 1/3. ¿Ok? Entonces, estos están relacionados, el número de Sherwood, el número de Reynolds y el número de Schmidt están relacionados. Yo a partir de estos números adimensionales que involucran pues, el uso de algunas ecuaciones empíricas, yo puedo llegar hasta JD o hasta el número de Sherwood y a partir del número de Sherwood yo puedo determinar el coeficiente de K, que sería el coeficiente de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, a través de todas estas relaciones, aunque parezca difícil, es relativamente sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el martes lo vamos a ver. Yo puedo llegar pues, a relacionar todos estos números adimensionales para poder calcular el valor de K, que es el coeficiente de transferencia de masa que me interesa, a partir, por ejemplo, del número de Reynolds y del número de Schmidt, que el número de Schmidt pues es esto de aquí, que es fácilmente calcularlo, fácilmente lo puedo calcular con la viscosidad que tengo en el líquido o en el gas, entre la densidad de ese gas y el valor de difusividad promedio. Entonces,
yo puedo, a partir de datos experimentales que físicamente puedo medir, por ejemplo, la viscosidad, densidad o la velocidad, en el caso del número de Reynolds, yo puedo llegar o calcular el número de Sherwood y a partir del número de Sherwood despejar el valor del coeficiente de difusividad. Entonces, bueno, todos estos coeficientes los vamos a utilizar. Me voy a quedar hasta aquí. Todavía me faltan de ver pues muchas ecuaciones, pero bueno, déjenlo hasta aquí. De todas maneras voy a subir el video por si en algún momento requieren retomar esta explicación para que lo tengan en mente, ¿ok? Y bueno, la siguiente clase, el próximo martes, voy a retomar esta explicación para que, bueno, plantear ahora sí las ecuaciones empíricas que vamos a estar utilizando para a partir de ahí obtener el número de Sherwood y de ese número de Sherwood poder calcular los coeficientes de película para los diferentes sistemas, ¿ok? Entonces, bueno, si tienen dudas, váyanlas anotando por ahí para que la siguiente clase me las puedan hacer y, y bueno, no queden con dudas. Mientras tanto, ¿todos vamos bien hasta aquí? ¿O no? Sí, creo que sí. Bueno, de todas maneras, denle una revisión a sus cuadernos de fenómenos de transporte que van a ser de mucha utilidad. ¿Quién les dio fenómenos de transporte?